Hola, ¿qué tal? Soy Javier Guerra y bienvenidos a la Casa de Cripto. El día de hoy, jueves 15 de diciembre del 2022, es un programa dedicado completamente a Binance y a Changpeng Zhao. Empecemos. ¿Quién es Changpeng Zhao? Más conocido como CZ, el fundador de Binance, de trabajar en un McDonald's a querer reconstruir el sector cripto. Sobre Epifanias no hay nada escrito. La de Changpeng Zhao, aka CZ, es el criptomagnate con siglas de rapero que señorea desde hace años en un sector en el que ha ganado ahora, si cabe, todavía más relevancia tras el descalabro de FTX. Es un ejemplo claro. Ni un guionista de HBO lo hubiese armado mejor. A Zhao su gran revelación le llegó con 36 años y unas cartas de póker en las manos. Fue entonces, en plena timba, cuando se enteró de un nombre que acabaría marcándole, Bitcoin. El relato se encargó de divulgarlo en 2020 el propio Zhao desde el blog oficial de su compañía Binance, con un artículo en el que habla de una partida amistosa con Bobby Lee, el entonces director ejecutivo de BTC China, y el inversionista Ron Cao. Fueron ellos quienes le animaron a dedicar al Bitcoin un 10% de su patrimonio neto, un porcentaje que, a la vista del movimiento que haría poco después, CZ pareció quedársele corto, y apuestos a apostar, debió de pensar, apostemos. Conoció el Bitcoin en 2013 durante una partida de póker, tras lo cual decidió apostar por las criptomonedas. Incluso vendió su apartamento para comprar Bitcoin, relata el artículo de la compañía antes de pormenorizar el movimiento All-In que presume lanzó el criptolíder. Lo del póker, la revelación y el All-In que lo llevó a vender su piso en Shanghái en 2014 para comprar unas criptomonedas que poco después se desinflaban hasta quedarse en un tercio de su valor, podría haberle limitado a una simple anécdota de barra de bar. Una de esas que destinan silbidos de admiración entre la concurrencia de colegas, sí, pero anécdota a fin cuentas, la realidad es la que puede rascarse más allá. El episodio de 2013 forma parte de un relato self-made man más amplio y bien urdido de una biografía canónica del emprendedor pionero que se ha hecho a sí mismo, tanto en Binance como Zhao, se han encargado de desengranar como parte del discurso de esfuerzo que, entre otras cosas, le ha ayudado a espantar rumores sobre la influencia de China sobre la empresa. A modo, las metáforas de póker también pueden ayudar a entender por qué las siglas de Changpeng Zhao y Binance llevan una semana y media acaparando más titulares de lo habitual. Su movimiento de descalabro de FTX, ahora en bancarrota y en el ojo de la polémica, no desentonaría en un manual de póker. Eso sí, en este caso, sí un all-in épico como broche de oro. Para entender los orígenes de Changpeng Zhao hay que irse, sin embargo, a un lugar y un momento bien distintos a los de la timba del póker. Lo suyo es remontarse a la China post-junio de 1989, la que aún tenía grabada en la retina de la rebelión e imágenes de la plaza de Tiananmen. Los padres de Zhao eran maestros y la familia vivía en el campus de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hefei, una de las universidades más influyentes de la nación. A su padre acabaron colgándole la etiqueta de intelectual pro-burgués de talla de Economist, con lo que la familia optó por hacer las maletas y buscar nuevos horizontes a las carreras al otro lado del Pacífico. Normalmente llevaba 4 años lograr un pasaporte y otros 2 o 3 obtener una visa canadiense con suerte, pero debido al incidente, la embajada de Canadá se abrió y nos dio visas rápidamente, relata CZ. ¿Quién recuerda que su familia tuvo que guardar cola durante 3 días frente a la embajada canadiense día y noche para no perder su turno y despachar el papeleo? CZ acabó en Vancouver, donde asegura pasó sus mejores años de la infancia. Quizás la mejor forma de entender qué supuso la mudanza le deja una anécdota compartida por el propio Zhao con la magazine canadiense Maclean's. No probó la leche fresca hasta que cruzó el charco. Para ayudar a su familia a mantenerse a flote, el futuro criptomagnate encadenó varios trabajos, incluido el empleado de McDonald's, trabajar en una gasolinera Chevron o árbitros de partidos de voleibol, un self-made de manual. Con los años CZ optó por estudiar ciencias de la computación en la Universidad McGill en Montreal y poco después empezó a trabajar en un software comercial para la Bolsa de Valores de Tokio y el Tradebook de Bloomberg. En 2005, el sector de la tecnología web comenzó a explotar en China, así que me fui a Shanghái para lanzar una empresa de TI junto a otros 5 expatriados, relata. Entre 2005 y 2015 se lanzó a varios proyectos hasta que, después de su peculiar caída de caballos saupauliana en aquella timba de 2013, decidió marcarse un all-in de los All-Nines y sumergirse de lleno en el ruedo criptográfico. Vendió su apartamento de Shanghái y se hizo con bitcoins.
Era un emprendedor en serie que buscaba construir una nueva empresa exitosa antes de entender mi pasión, confesaría. Hacia 2015 nació VG una empresa que proporcionaba plataformas de intercambio que acabó topándose en marzo de 2017 con la severa política del gobierno chino, con los exchanges de bitcoins y demás criptomonedas. Poco después empezó a darle vuelta a la idea de lo que finalmente sería Binance, proyecto que se levantó con parte del equipo rebotado de VG y que echó a andar un poco más tarde, en julio de ese mismo año. Solo un mes y medio después, antes de que Binance pudiera establecerse bien, enfrentáramos nuestra primera interrupción significativa. El 4 de septiembre de 2017, el gobierno chino emitió un memorándum en que declaraba que los criptos exchange no podían operar en China, relata Sao. Resultado, la mayoría de los empleados abandonaron China y el propio CZ encaró la minoría de verse obligado a dejar su patria natal 30 años después de dejar el país para mudarse a Canadá, del McDonald's al mayor exchange cripto. Había nacido una de las grandes plataformas del ruedo cripto de la que sería el principal exchange mundial y con él, claro, el propio CZ se vio catapultado a la nómina de las grandes personalidades del sector y a la lista de 1.000 millonarios. En 2021, según Forbes, Binance facilitó operaciones por más de 9.500 millones de dólares, 9.5 billones de dólares, billones, lo que le confiere un peso clave en el mercado. Y CZ amasó un patrimonio que incluso ahora, en pleno invierno criptográfico, ronda por los 17.400 millones de dólares. El camino no ha sido sencillo, marcado por un firme escrutinio regulatorio en países como Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, sonados hackeos en 2019 o en 2022, las acusaciones por supuestos vínculos con China o los vaivenes inherentes al propio sector de los que las fluctuaciones de la fortuna personal de CZ llegó a superar los 90.000 millones de dólares son un buen sismógrafo. Su propia figura ha estado a menudo marcada por la polémica. Más allá de las críticas sobre los vínculos de su compañía, se ha embarrado más de una ocasión como cuando usó su perfil de Twitter para tachar Craig Wright de fraude o tomó acciones legales contra el editor de Hong Kong de Bloomberg Business Week por lo que consideraba difamación de uno de sus artículos. El de Changpeng Zhao es uno de los grandes nombres del ruedo cripto desde hace bastantes años, pero en las últimas 2 semanas ha ganado un plus de notoriedad gracias a su papel del culebrón del FTX y su token FTT, un episodio que ha acabado sacudiendo a todo el mercado. A principios de noviembre, después de un informe de CoinDesk sobre FTX que generó dudas entre los inversores, Binance anunció su decisión de que liquidaría cualquier FTT que tuviera aún en sus libros. El movimiento no dejó bien parado a su competidor y aunque CZ insiste que su objetivo siempre ha sido construir, no pelear, así lo entendieron también en FTX. Un competidor está yendo tras nosotros con rumores falsos. Llegó a censurar Bankman-Fried, el CEO de FTX. La compañía ya estaba inmersa, sin embargo, en una crisis de liquidez y confianza que acabaría derivando poco después de su quiebra y la salida de Bankman-Fried, hoy caído en desgracia. Desde entonces, el culebrón de FTX no ha parado de engordar con noticias sobre un posible hackeo que lo siguió la declaración de bancarrota, una investigación del regulador de Estados Unidos por el uso que habría hecho FTX del dinero depositado por sus clientes para inversiones de alto riesgo o incluso un agujero millonario. La cagué. Acabó reconociendo vía Twitter el mismísimo Bankman-Fried. El papel de CZ no se limitó, sin embargo, al anuncio de su liquidación de los tokens de FTX. Justo antes de la caída de su competidor, valoró adquirirlo. Un planteamiento que lanzó de forma pública y acabó desechando tras analizar el complejo estado de la compañía. Desde entonces, CZ, que hoy más que nunca acapara las miradas del mercado, ha reflexionado sobre los cambios que necesita el sector en pleno invierno cripto. Necesitamos más transparencia, trabajar junto a los reguladores de todo el mundo para hacer la industria más robusta. Tienen que jugar un rol importante. El foco de hoy, más que nunca, ha puesto en él el Self-Made Man, que tuvo su epifanía con una baraja de póker sobre la mesa y ha demostrado que no le tiembla el pulso en los grandes all-in. Las criptomonedas no van a desaparecer, todavía estamos aquí, recalcaba hace poco Sao en declaraciones recogidas por la CNN y concluía a modo de arenga y coincidiendo prácticamente con el anuncio de un fondo de recuperación de la industria para mitigar los daños derivados del colapso de FTX y respaldar proyectos sólidos que afronten una crisis de liquidez. Reconstruyamos, indicó. Y hay quien ve que sus movimientos son un intento por sacar partido de la mediática caída de FTX para reforzar la imagen de su propia empresa y ocupar el rol de chico bueno del cripto ruedo
hasta que hace poco ocupaba Bankman Fried. Con Olo-In o sin ellos, la idea está clara, que siga el juego. Continuamos con la Casa de Cripto, su canal amigo. Exclusivo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dividido por acusar a Binance mientras el mundo de las criptomonedas se tambalea. Algunos fiscales del DOJ creen que la evidencia justifica la presentación de cargos contra ejecutivos, indicó el director ejecutivo SAO. Funcionarios de DOJ han discutido posibles acuerdos de culpabilidad con los abogados de Binance. Binance está bajo investigación de posibles violaciones de sanciones penales y lavado de dinero. Binance dice que no tiene el conocimiento del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Washington 12, Reuters. Las divisiones entre los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos están retrasando la conclusión de una larga investigación criminal sobre Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, dijeron a Reuters 4 personas familiarizadas con el asunto. La investigación comenzó en 2018 y se centra en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero de Estados Unidos, dijeron estas personas. Algunos de los que, al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia ya reunida justifica actuar agresivamente contra el intercambio y presentar cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Changpeng Zhao, dijeron las fuentes. Otros han argumentado que se tomaron el tiempo para revisar más evidencia, concluyeron las fuentes. Hoy es un par el programa, volvemos enseguida.